Para mí encontrarnos en esta capacitación, agradecer la oportunidad que me brinda la cooperativa judicial para poder hablar un poquito sobre el nuevo escenario, lo nuevo que se presenta en cuanto a leyes y también nuevas normativas. De seguro hoy estaremos hablando un poco más del sector cooperativo, pero sé que también están presentes algunos colegas de otros sectores que también son sujetos obligados y que a partir de la nueva gama de resoluciones que emitió la CEPRELAT son muy parecidas, ¿verdad? De repente en la cantidad de factores a ser ponderados en la matriz de riesgo y otros detalles son los que van cambiando, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a hacer una breve introducción sobre lo que es específicamente nueva legislación, el paquete de leyes y la más importante para nuestro día a día del cumplimiento. Y también ver un poquitito en la parte de lo que hace la resolución de la CEPRELAT y cómo podríamos ir y cómo debemos ir aplicándolo, ¿verdad? Bueno, yo me voy a presentar brevemente con los que tenemos la primera ocasión de encontrarnos. Eh, Mi nombre es Germán Sonetti, yo soy contador de profesión. Por muchos años funcionario bancario y desde el 2003 aproximadamente en el ámbito de cumplimiento. Actualmente cumpliendo una responsabilidad la cual el gobierno me depositó su confianza en mí, ¿verdad? Estoy en la parte de investigaciones aduaneras, pero sigo siendo funcionario bancario con permiso. Entonces seguimos igual en el ámbito y siempre interactuando con los colegas a fin de poder un poco estos nuevos cambios, cómo afrontarlos, que es lo importante, porque hay mucha presión por la evaluación del Gafilat y eso hace que también haya un tiempo muy corto para la aplicación y todo eso conlleva mucha presión. Entonces vamos a ir viendo los puntos, ¿verdad? El chat está habilitado para que podamos comunicarnos a través de ese medio mientras vamos viendo o de repente levantan la mano, ¿verdad? Utilizan la opción de levantar la mano y compartimos ahí la pregunta o el comentario que deseen realizarlo. Así que como los que ya conocen los encuentros míos, siempre trato de que sean lo más dinámico posible, que no sea solamente yo el que esté conversando, sino que también tengamos ese debate, especialmente sobre estos temas que nos apasionan en el día a día profesional. Entonces, para la gente de la cooperativa, estoy mirando un mensaje de que no está la señal por el Facebook Live, creo que es lo que no está levantando, para que tomen en cuenta si es que hay algún problema técnico, porque también se iba a hacer la transmisión en simultáneo a través de la otra plataforma. Justamente me escribe uno de los colegas sobre ese punto. Bueno, y vamos a ir ya mirando dentro del paquete de leyes, de esas 12 leyes que se analizaron, que se debatieron bastante, justamente las que más van a afectar, vamos a decir, nuestro día a día. Por ello, ya inicio la presentación y como les digo, el chat está abierto. Bueno, vamos a empezar a ver un poco. Las leyes todas son del año 2019, se promulgaron ya a finales del año 2019. Vamos a empezar hablando un poco de la ley 6408 que modifica la ley antiterrorista. La ley original, como ustedes saben, es la ley 4024, que era del año 2010, y que esta ley, la 4024, que hacía, definía como delitos al terrorismo, a la asociación terrorista y al financiamiento del terrorismo, como los delitos, ¿verdad? Que estaban previstos y que debían ser prevenidos, reprimidos y, si es necesario, sancionados también, ¿verdad? Los autores.
¿Qué hace la ley 6.408? Modifica varios aspectos, pero en específico el artículo tercero, para agregar otras situaciones que también confieren delitos vinculados al terrorismo, aparte del terrorismo en sí, ¿verdad? Los actos terroristas, la asociación terrorista, ¿verdad? El juntarse varias personas para cometer actos terroristas, y también el financiamiento del terrorismo, dar dinero para que se cometa terrorismo. También se agregó la figura de la difusión, la propaganda, la planificación, el adoctrinamiento, como también acciones o situaciones en las cuales pueden tipificarse dentro de los delitos vinculados al terrorismo. Y era una figura, estos puntos eran algo necesario, algo todavía pendiente con relación a los estándares internacionales, porque para el caso nuestro de Paraguay, de repente el hecho de adoctrinar en una capilla, adoctrinar en los colegios sobre ciertos pensamientos, ideologías, no traía consigo ninguna responsabilidad. Para nuestra ley terrorista tendría que estar con una persona secuestrada, haber brindado víveres, municiones y demás al grupo terrorista, y ahí sí podía ser investigado y hasta podía ser imputado, pero no así lo que corresponde al adoctrinamiento, al famoso lavado de cerebro. Otro punto también que en esta ley 1408 se agrega es el hecho de perseguir, la persecución penal también para casos que no se hayan, igual se pueden investigar y perseguir casos que no sean dentro del territorio nacional. Entonces eso también trae consigo un alcance mayor para todo lo que hace a estas investigaciones. Ustedes saben que el terrorismo, así como el lavado de dinero, son delitos transnacionales. Entonces era también un punto que debía agregarse. También aumenta a 20 años la pena máxima privativa de libertad, también, que es un punto importante, ¿verdad? Porque se endurecen las penas. Eso es lo que hace a la ley, específicamente a la ley antiterrorista y a los delitos vinculados, ¿verdad? Porque también la siguiente ley, la 6.419, también tiene cierta relación. ¿Por qué? Porque esta tiene que ver, esta ley, con la inmovilización de activos, de fondos y activos vinculados al terrorismo, vinculados al terrorismo. Y yo aquí le hago una pregunta para refrescar un poco la memoria, a ver, entre los que estamos presentes. Esta va a ser la primera vez que en el país exista una norma legal sobre inmovilización de fondos y activos vinculados al terrorismo, o ya hubo una ley anterior. A ver un poco quién nos da luz sobre este tema. Si es la primera vez. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé si va a compartir. O en el chat también, les leo en el chat también. Si esta es la primera ley que vamos a tener sobre inmovilización de activos o de fondos vinculados al terrorismo, o esta es una actualización. A ver, les leo en el chat, o si levantan la mano. ¿Ya había otra ley vinculada a este tema? ¿Se acuerdan? Escucho ahí un micrófono abierto. Justamente el compañero Néstor me dice es la segunda. A ver, ¿alguien más? Si recuerda o tiene cierta idea. Alguien está haciendo trampita con Google. Acá justamente le estoy leyendo a Miñón, justamente una colega también del sector seguros. Bueno, en realidad, como dijo el colega Néstor Achucarro, ya es la segunda ley, vamos a decirle. Esta vino a derogar totalmente la ley
la ley 4503 del 2011, que ya inmovilizaba los activos vinculados al terrorismo, pero era una ley que no era muy clara, no era muy clara porque no estaban establecidas las sanciones, los tiempos y los plazos también no eran muy claros. Porque ¿qué significa inmovilizar o en qué caso nosotros inmovilizaríamos fondos que tengamos de personas vinculadas? Serían los casos en los cuales recibamos una comunicación, por ejemplo, de la CEPRELAT por algún, acá justamente Rodolfo dice en la época de los Cubas. Eh, Sería interesante también para aclarar un poquitito, esta no tiene que ver con la otra ley vinculada a los secuestros, que es la que inmoviliza los fondos de los familiares de secuestrados, justamente para evitar tener que negociar o tener que pagar muchas veces el resultado del rescate. Por eso no tiene que ver con esta ley. Esta ley es específicamente fondos vinculados al terrorismo o activos vinculados al terrorismo y tiene que ver con la lista restrictiva, en este caso de las Naciones Unidas, ¿verdad? Porque una de las condiciones es que el socio, en este caso el cliente, porque sabemos que aquí también tenemos otros colegas, la persona que tiene fondos con nosotros o un activo, entonces hagamos el macheo en la lista de la ONU y si figura en la lista de los buscados por terrorismo, entonces en ese caso realizar la movilización. Otra de las situaciones que pueden darse es que la CEPRELAT nos comunique que debemos inmovilizar un fondo de tal persona si tiene algún producto financiero que está utilizando con nosotros. O también la tercera situación que podría darse es la de, específicamente, la de que recibamos una comunicación del extranjero, un pedido internacional sobre unos fondos, ¿verdad? Entonces, esta ley, como les digo, ya había una ley original en el 2011, esta ley, la 6.419, viene a derogar la otra, y esta establece, son más claros los plazos, nos dice de que nosotros, si detectamos al hacer la consulta en la lista de la ONU, de que el socio esté o recibamos una comunicación de la CEPRELAT de que el socio esté vinculado al terrorismo, entonces tenemos que comunicar inmediatamente a la CEPRELAT sobre el hecho con las características, si es un activo lo que tenemos vinculado, qué tipo de vinculación existe o sea, grupo terrorista o alguien buscado por terrorismo. Y la CEPRELAT a partir de ese momento tiene 12 horas para poder tramitar ante un juez penal de garantías la orden para inmovilizar. Porque como ustedes saben, nosotros de motus propio no podemos mantener o retener fondos de una persona de por sí sin una orden judicial. Entonces esta ley lo que nos da es el tiempo a que nosotros reportemos, ¿verdad? Y al reportar a la CEPRELAT estamos cubriendo, ¿no? de este punto. Y la CEPRELAT ya empieza a correr el plazo a partir de que recibe la comunicación, 12 horas para informar al juez penal de garantía y solicitar la orden judicial de inmovilización. A partir de ahí el juez, el juzgado penal, tiene 24 horas para emitir la orden judicial de movilización y para levantar la inmovilización de estos activos en nuestra entidad, también necesitamos de nuevo una orden judicial de parte de algún juzgado penal de garantías. Entonces, este punto es muy importante porque también la ley establece que en el caso de que no se cumplan algunos de los plazos, se le venció, por ejemplo, a la CEPRELAT el plazo de 12 horas para conseguir la orden judicial con el juzgado penal de garantías, o también dentro de su proceso, o vamos a decirlo, burocracia, el juzgado tampoco pudo notificar al afectado dentro de las 24 horas y no se cumplió con ese plazo, entonces ahí inmediatamente se levanta la inmovilización. ¿Por qué motivo? Porque no se cumplieron con los plazos previstos. Eso es importante, porque nuestras entidades no pueden quedar expuestas legalmente de repente después a algunas acciones legales
por no haber dejado disponer sus fondos a una persona. Entonces, estos plazos son muy importantes y vienen a cubrir un poco lo que anteriormente no teníamos esta claridad en la otra ley. Y también en esta ley, la 6.419, se establecen las sanciones también para los funcionarios que no den cumplimiento, ¿verdad? En este caso, a la alerta, al pedido de la CEPRELAT o muchas veces luego la consulta realizada a la lista de la ONU, que no se haga la inmediatez de la acción de reportar, ¿verdad? Entonces eso está establecido y es también importante porque ustedes saben que siempre una ley previene, una ley reprime, más si son delitos que están de por medio, y también debe sancionar al actor, al cómplice y en el caso que también exista el negligente, ¿verdad? Siguiendo un poco, la siguiente ley es la ley 6.430, que es una ley especial que se preparó, se elaboró, se presentó para cubrir un punto específico también, de que en nuestro país hasta este momento, de que había salido esta ley, el hecho del cohecho. ¿Qué es el cohecho? La coima y el soborno, que involucra a más de un país, es decir, transnacional, o que involucra funcionarios extranjeros, no estaba previsto como delito en nuestro país. Solamente hasta antes de esta ley, de este paquete de leyes, era delito el cohecho, la coima, cuando estaba de por medio un funcionario público. Solamente en ese caso tendría que darse esa condición. Entonces, con esta ley especial se crean las condiciones para el cohecho y soborno transnacional como delitos y se crean también las condiciones. Es un punto muy importante porque hablamos, y en este caso, cuando hablamos de cohecho o soborno transnacional, podemos referirnos a funcionarios diplomáticos, podemos referirnos, creo que hay un micrófono abierto, podemos estar refiriéndonos a, como le digo, funcionarios diplomáticos, podríamos estar refiriéndonos a representantes de entes internacionales o multilaterales. Entonces, que de repente ustedes saben, en el caso de los diplomáticos tienen ciertas inmunidades y el tratamiento de hechos vinculados con delictuales, entonces tendría que tener las condiciones específicas y eso es lo que hace esta ley. Previene, tipifica y sanciona la coima y el soborno transnacional y más cuando estén vinculados funcionarios extranjeros, árbitros extranjeros, árbitros en el sentido ya puede ser ya de tema de tratamientos judiciales internacionales y representantes, como les digo, de organismos multilaterales como Banco Mundial, el BID y otros, FONPLATA. Hay muchas entidades que tienen sus representantes y que tienen ciertas condiciones diplomáticas, ¿no? Esta ley es específicamente para esos casos. Paso a la siguiente diapositiva. La siguiente, la ley 6.446. Esta ley, ¿qué es lo que vino a completar? Vino a completar las otras leyes en las cuales, como ustedes saben, se buscaba un poco la transparencia en el manejo de las personas jurídicas y en específico, ¿verdad?, de las sociedades anónimas, ¿verdad? Ustedes saben de que hubo ciertos cambios en el tratamiento de las acciones, de los paquetes accionarios en las empresas que son sociedades anónimas. A ver si alguien puede darnos luz un poco sobre este tema. ¿Qué fue lo que cambió en cuanto a las acciones en una sociedad anónima, por ejemplo? Si alguien puede, estar, como yo les digo, está el chat habilitado. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en las sociedades anónimas y en los tipos de acciones? Y ahora son nominales. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es el cambio, vamos a decir, principal, buscando la transparencia. Me dice Rubén también aquí, dejaron de ser anónimas.
En realidad, lo que se eliminó fue, o se va eliminando paulatinamente, gradualmente, es la figura de las acciones al portador, que como ustedes saben tenía un tratamiento en el cual podía por un contrato privado transferirse. En cambio, ya ahora se dan las nuevas situaciones en las cuales se deben realizar y deben ser acciones, como lo dijo, creo, no escuché el nombre, una de las compañeras que colaboró con ese punto, todas las acciones deben ser nominales, es decir, también que deben ser inscriptas en el registro. Y se hablaba de registro, se hablaba de a quién informábamos, había muchas dudas. Entonces esta ley vino a completar lo que faltaba, un registro administrativo donde se deban reportar las estructuras jurídicas de las personas jurídicas y un punto muy importante que también ya lo teníamos hace rato dentro de nuestras resoluciones de la CEPRELAT, los famosos beneficiarios finales. Y entonces a través de esta ley se crea un registro de beneficiarios finales del Paraguay. Entonces es importante entender que dentro de este registro se crean los sujetos obligados también que deben informar si sus clientes, la estructura jurídica de sus clientes, el paquete accionario y la obligación de identificar a los beneficiarios finales que son parte de empresas, de personas jurídicas. A ver, ¿quién me puede decir un poco qué es el beneficiario final? ¿Quiénes se le consideran beneficiarios finales? Para nosotros, desde el ámbito de cumplimiento, y que tenemos la obligación de identificarles. ¿Quiénes eran los beneficiarios finales? A ver si se acuerdan. A ver si alguien se acuerda. ¿Quién era el beneficiario final? El beneficiario final es una persona jurídica. A ver, ya voy al chat. Porque Y ya... vas hasta la física. Si es jurídica, tenés que desglosar hasta llegar a la persona física último. Muy bien, muy bien. ¿Tu nombre? Miñón. Miñona. Bueno, pues ahora ya te veía en el chat, pero ahora te estoy escuchando, ¿verdad? El colega del sector de seguros. Es cierto, nosotros dentro de lo que hacen las empresas, las personas jurídicas, tenemos la obligación de identificar al beneficiario final. El beneficiario final siempre va a ser una persona física. Siempre va a ser una persona física. ¿Por qué? Porque la empresa de por sí no toma las decisiones. ¿Quiénes toman las decisiones? Las personas que están en el directorio, que son representantes legales. Entonces, por eso los beneficiarios finales, el registro habla específicamente de los beneficiarios finales como personas físicas que tienen el control o que pueden tomar decisiones sobre las personas jurídicas. Si vamos a detalles importantes en un paquete accionario, nosotros ya a las personas le vamos a denominar o identificar como beneficiarios finales a las que tienen 10% de paquete accionario o más dentro de la empresa. Entonces, ¿qué significa que sean los beneficiarios finales? Que aparte de que nosotros tenemos que identificarle a la empresa, que es nuestra obligación, porque es nuestro cliente, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, una estructura jurídica puede ser una OSL, una organización sin fines de lucro. Entonces, nosotros identificamos a la persona jurídica y a que nos llevan también las normativas, a que tenemos que también identificar a quiénes son los beneficiarios finales. ¿Quiénes son los beneficiarios finales? Y yo siempre pongo un ejemplo que también suele suceder y puede suceder de repente en las cooperativas, que hay personas que administran fondos o que manejan fondos en sus cuentas, pero que ellos no son los propietarios, ¿verdad? Por una relación de confianza o por algún tipo de poder especial de administración, un poder general de administración, manejan fondos de terceros. Entonces, en esos casos también el que brindó el poder especial de administración es el beneficiario final. Porque se suelen dar esos casos en el sector cooperativo y con muchas cuentas de ahorros que se dan de que la persona, nuestro socio de la cooperativa, no es el real dueño del dinero, pero sí tiene un documento
por el cual él está acreditado a administrar esos fondos, ¿verdad? Entonces también se dan, dentro de esta ley 6.446, se dan ciertas condiciones y reportes que hay que realizar, ¿verdad? En el caso de las cooperativas, también el registro de beneficiarios finales da ciertas condiciones que se tienen que dar, como ya les había dicho, el 10% de participación accionaria dentro de la empresa, 10% o más. También el 25% de derecho a votos, y tiene que tener de 25 a más derecho a voto en el caso de los representantes, ¿verdad? Representantes legales. Y como esas situaciones no se dan en la cooperativa por su, la particularidad que existe en el sector, entonces, ¿en qué punto estaría obligada la cooperativa a informar a este registro de beneficiarios finales? Eh, Específicamente en lo que hace a su conformación de consejo de administración. ¿Por qué? Porque uno de los ítems, que creo que es el ítem E de, de la reglamentación, habla de que las personas físicas que toman las decisiones por mandato o por en cumplimiento a un estatuto, y en este caso de las cooperativas el Consejo de Administración, ¿verdad? Que por asamblea en unas elecciones recibe la responsabilidad de administrar la entidad. Entonces lo hace en virtud a un estatuto, ¿verdad? Entonces, resumiendo para no confundir mucho, las cooperativas a este registro, ¿qué es lo que deberían reportar? La conformación de su consejo directivo, de su consejo de administración. Para el caso de los otros sujetos obligados, como es el caso de la colega Miñón que está en una aseguradora, es reportar, es informar periódicamente sobre sus clientes, que son personas jurídicas, y cuál es la conformación y la identidad de los dueños. ¿Qué se busca con todo esto y con los cambios que hubo en las sociedades anónimas? De que nadie o una persona física que tiene ciertas intenciones no se pueda ocultar o no se deba ocultar detrás de una empresa para operar, haciendo que no pueda ser identificada, haciendo que todas las operaciones figuren solamente a nombre de la empresa y operar por detrás, con una empresa de fachada. Aquí pregunta Félix, justamente yendo al sector cooperativo, ¿cuál es el tope si se deposita dinero en su cuenta? Es muy importante esta pregunta, porque si vamos al caso de los beneficiarios finales, sería interesante que en ese documento que presentan el Poder Especial de Administración o el Poder General, que también, si es posible, ¿verdad? Y lo debe hacer, es cierto, ante un escribano, también definir ciertos, los límites de montos en los cuales operaría. Así vamos a poder perfilar a esta persona, a este socio, persona física, que sabemos que su capacidad no da para manejar esos fondos, pero sí maneja los fondos de un tercero autorizado. Entonces, también podamos tener ese margen de montos en los cuales se manejan. Porque eso difiere mucho de cada socio, de cada persona. Sería importante que en el documento se puedan describir montos aproximados o límites de montos a los cuales esté autorizado la persona a manejar fondos de terceros. Siguiendo un poco con la siguiente ley, la 6.452, esta modifica varias disposiciones de la ley 1160 del año 97, que es la ley original, el Código Penal, ¿verdad? Y tuvo su modificación en su momento en el año 2008 a través de la ley 3440. Justamente en el 2008, si vamos a lo que a nosotros nos interesa, el artículo 196 del Código Penal, lo que se refiere al lavado de dinero, ¿verdad? Justamente a través de esta ampliación en el año 2008 se agregaron otros delitos que podrían considerarse como fuente o hechos antijurídicos precedentes al lavado de dinero. ¿Verdad? Yendo a palabras simples, ¿verdad? El lavado de dinero es siempre la intención de movilizar fondos que los gané cometiendo un delito, cometiendo un hecho antijurídico. Y existía y existe una lista de esos delitos que pueden vincularse con el lavado de dinero. Entonces ahora con esta nueva modificación también
se han agregado nuevos delitos y es muy importante porque es aquí donde tendremos que ver el enfoque para ciertos delitos. Ya existían la lista de los delitos, ¿verdad? Podemos empezar a citarlo algunos para refrescar la memoria, ¿verdad? El narcotráfico, ¿verdad? Las infracciones a la ley de represión de tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas, la estafa, a ver qué otro delito más que ya estuvo desde el 2008 como delito precedente al lavado de dinero. A ver si alguno recuerda otro más. Ya dijimos narcotráfico, tráfico de armas. ¿Cuál podría ser otro? Para refrescar un poco la memoria, ¿verdad? Porque tenemos que saber siempre cuando queremos investigar un dinero que nos llama la atención, que no tiene suficiente documentación, siempre tenemos que ir también un poco apuntando a qué delito pudo haber dado fuente a ese dinero. A ver, ¿qué otros delitos más se acuerdan? Me voy al chat a leer un poco. Trata de personas, muy bien, Rodolfo, sí, sí, también la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. El secuestro como tal, bueno, lo podríamos tomar, Marcelo justamente dice el secuestro dentro de los crímenes, ¿verdad? Porque todo tipo de crímenes con fines económicos también es una fuente de dinero sucio, ¿verdad? Y los crímenes son los delitos que tienen pena de cárcel superior a los 5 años, ¿verdad? Contrabando, muy bien, Diana, también las infracciones al código aduanero. Eh, Félix dice, ¿qué tal me escuchan? ¿Me escuchan bien? Porque puede ser que sea la señal de internet tuya, Félix. Bueno, entonces, sí, sí puede ser la señal. Bueno, ya fuimos dando varios, la estafa, por ejemplo, también la lesión de confianza, se puede dar tanto en el sector público como en el sector privado. La extorsión también, muy bien, Cristian. El tráfico de cigarrillos, pregunta Arturo, puede ser considerado como financiamiento del terrorismo. Hay algunas investigaciones de países vecinos que dan cierta, vamos a decirlo, tienen ciertos indicios de que ciertos grupos islámicos se financian, ¿verdad? Con tráfico de cigarrillos, ¿verdad? Entonces, pero en ese caso tendríamos que ver el tráfico de cigarrillos a través de las fronteras tendría que ser contrabando para el país donde ingresa, como puede ser también el código aduanero lo dice, ¿verdad? Que también contrabando es el producto que sale por puertos no habilitados, ¿verdad? Por puertos clandestinos. Entonces ahí tendríamos, tu pregunta Arturo, tendría que ir al punto de contrabando vinculado con podría ser con el financiamiento del terrorismo como una fuente de financiación. Julio César habla de evasión, eso es algo nuevo, está bien, ya lo menciona él, pero justamente estamos ahora viendo lo que ya estaba desde el 2008. Marcelo habla la cuestión de donaciones a fundaciones. Bueno, como ustedes saben, las donaciones, si vamos al tema del terrorismo, es una de las formas de financiar el terrorismo, ¿verdad? Por eso es que hasta ahora los controles que se realizan, como no hay un supervisor natural para las OSL, las organizaciones sin fines de lucro, lo trata de cubrir la CEPRELAT hasta ahora y lo delega bastante en las auditorías externas, ¿verdad? Yo suelo capacitar a varias fundaciones porque justamente uno de los puntos principales que exige la auditoría externa es la capacitación de los directivos y revisan los registros de lo que hace a las donaciones. Es cierto lo que dice Marcelo, hay una cantidad muy grande de OSLs, así mismo, y ustedes saben que la creación, creo que hay un micrófono habilitado. Eh, sí, porque ustedes saben que la figura de las OSL, organizaciones sin fines de lucro, es una figura legal
Ahora el tipo de controles que se realizan, sí, ahí vamos ya pero de por sí, la creación y la administración de los fondos de una fundación no es un delito, pero tendría que estar bajo todas las normas correctas, los reportes que hay que hacerlos al fisco, que también lo hacen cada tanto sobre sus donaciones. Y, y cierto, lo que me dice Marcelo, no hay ningún ente regulador, se comprende eso, y desde el punto de vista de prevención de lavado de activos, la CEPRELAT está intentando cubrir. Entonces, y también yo creo que con esta nueva reforma tributaria también se van a ir cruzando muchos datos, ¿verdad? Porque ya el punto específico es si yo entrego donaciones, hay una contraprestación o con un comprobante o con un servicio. Entonces, yo creo que con esta reforma tributaria van a ir formalizándose muchas situaciones. Entonces ya me dijeron varios de los delitos, muy bien, son los principales, ¿verdad? Pero como ustedes saben, también está lo que hace a delitos vinculados con los delitos informáticos. Ya me dijeron trata de personas, ya hablamos de estafa. Nos estuvimos olvidando de la coima, el soborno y la lesión de confianza, que tiene mucho que ver con la corrupción pública, ¿verdad? También que es una fuente de dinero ilícito, de un dinero que no se puede muchas veces justificar. Muy bien. Rodolfo acá me preguntó por las asociaciones y todas ingresan dentro de lo que es organizaciones sin fines de lucro y tienen ciertas obligaciones de inscribirse en la CEPRELAT hasta ahora, y también tienen de tener la personería jurídica si van a ser formales, pero no hay un órgano supervisor natural, no hay un órgano supervisor natural hasta ahora. La piratería, muy bien, los delitos de marca, que decía usuario de Zoom, eh, me dijo de la piratería. Oscar me hizo la evasión de impuestos, esto está en la nueva modificación. Entonces, bueno, ahí ya fuimos viendo, ustedes saben que hasta los delitos ambientales, el tratamiento de los desechos y demás, también hay un micrófono habilitado, creo, por ahí. Bueno, y continuando un poco, ¿qué es lo que cambia entonces ahora con esta ley, la 6.452, que se agregó y que ya lo nombraron dos de los compañeros presentes, la evasión de impuestos como delito precedente al lavado de activos? Es un punto importante eso, porque trae consigo de que cuando tengamos ahora ciertos indicios o sospechas de que hay mucha diferencia entre lo que opera con nosotros la persona y sus presentaciones de IVA o sus declaraciones de otro tipo de impuestos, hagan de que nos encontremos ya con la encrucijada de que si ese dinero no lo envió al fisco, no lo transfirió al fisco como era la obligación, algo hizo con ese dinero, ¿verdad? Y eso es lo que puede atacarse luego en investigaciones que puedan vincularse al lavado de dinero. El dinero que dejaste de pasar al fisco, que era para el fisco. Diana justamente pregunta, el registro de beneficiarios finales, ¿estaba prevista una sanción? Tengo entendido de que se pidieron ciertas prórrogas porque, ¿saben? ¿Cuánto tiempo dura esa orden? Hay un micrófono habilitado. 50 millones de pesos. Hay un micrófono habilitado por ahí. Ahora creo que ya está silenciado de nuevo. Con relación a, ustedes saben que el mismo que se creó una dirección especial para manejar este registro y también estaba con vamos a decir, las limitaciones que siempre existen. Tendría que tener una dependencia con la abogacía del Tesoro y estaban en proceso de organización todavía. Tengo entendido que hay un pedido de prórroga para evitar las sanciones y se puso como argumento principal lo de la pandemia, ¿verdad? Que como ustedes saben retrasó muchas situaciones y muchos, que estaba sí previsto porque la ley hablaba la reglamentación también de la CEPRELAT, de la resolución 202, creo que es, hablaba también de los tiempos
Y ahora lo que hace al COVID es Marcelo dice que ya se prorrogó a noviembre, hasta noviembre. Por COVID, muchas cosas dejamos de hacer y nos costó mucho hacer. Es una realidad, no podemos. Acá, a ver, Federico dice, los beneficiarios finales, ¿qué mecanismos podemos emplear para identificar a los posibles prestanombres? Y bueno, lo importante siempre es identificar primeramente a la persona que opera contigo, sea tu cliente, sea tu socio. Y a partir del perfil que hayas elaborado de esta persona y de las condiciones que se hayan dado, entonces, si no tiene la capacidad para administrar esos fondos o esos activos, entonces habría que ver quién le está concediendo. Si podemos identificar al beneficiario final, al que le provee los fondos, entonces, ¿a qué nos lleva? A que podamos también, aparte de identificar al beneficiario final, al dueño real de los fondos, también saber si esa persona no está con algún problema legal investigado por alguna situación, que por eso no está operando a su nombre y opera a nombre de otras personas. Entonces, esta figura de perseguir la identificación del beneficiario final justamente es llegar al verdadero dueño o a la persona física que toma las decisiones por otros, pero que no es nuestro cliente, que no es directamente nuestro socio en la cooperativa. ¿Entienden? Entonces, todo va con relación al perfil. Vamos a verlo un poco más adelante, eso para no adelantarme mucho, a la identificación y a la delimitación de perfiles para cada persona que opera con nosotros. Y justamente acá habla justamente Marcelo de los beneficiarios finales en el tema de seguro de vida. Es que el beneficiario de por sí es una condición que debe llenarse, ¿verdad? Si no me equivoco, Miñón, ¿verdad? En el sector seguros. Y lo que sí ahora se debía aplicar ciertas situaciones o ciertos requisitos que eran bastante complicados para una póliza pequeña, para una póliza básica, que también yo sé que el sector seguros estuvo insistiendo bastante con la CEPRELAT para ciertos procedimientos, realizarlos o también poder prorrogar su cumplimiento. Porque vamos a ser sinceros, implementar siempre trae sus dificultades y peor cuando las leyes o lo que te imponen se está haciendo con poco tiempo ya, ¿verdad? Como en el caso ahora por la presión que existe con la evaluación del Gafilat, ¿verdad? Que está ya en proceso. Entonces, continuando un poco, para no salirnos mucho del tema, ¿qué más se agregó? Ya hablamos de la evasión de impuestos. También otro punto importante que se agregó era el cohecho y soborno transnacional, que ya lo vimos en la diapositiva anterior, tiene su propia ley que lo define como delito. Entonces, si hay dinero o beneficio económico que se crea con el delito de cohecho y soborno transnacional, entonces también puede perseguirse o investigarse por lavado de activos. También el cohecho y el soborno privado. Ese es uno de los cambios muy importantes, porque ustedes saben que el tema de la coima no solamente se da en el sector público, también se da en el sector privado, en grandes compras, en grandes firmas de contratos, en firmas de contratos publicitarios, en el sector privado y en operaciones comerciales normales. Entonces también ahora está previsto como delitos y vinculado al lavado de dinero el cohecho y el soborno privado, es decir, la coima y el soborno en el sector privado. También uno de los puntos importantes que se agregan es lo relacionado a enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias, que no era muy claro en la anterior ley, entonces ahora se agregan y es muy importante porque eh, sabemos que una de las fuentes una de las fuentes que necesita bastante un mercado donde lavar el dinero, donde ocultar, donde aparentar que es legal, justamente es a veces el dinero que se gana indebidamente en la función pública. Entonces,
es un punto importante. Alguien está compartiendo la pantalla también, al parecer conmigo. Entonces, también se agrega, como le dije, enriquecimiento ilícito en la función pública, el tráfico de influencias. Como ustedes saben, suele ser uno de los delitos que más cuesta probar, el tráfico de influencias, ¿verdad? Porque si no hay grabaciones autorizadas por la justicia, entonces a veces cuesta un poco probar, pero ya está incluido también como un delito precedente. Asimismo, vamos a decir, todas las actitudes, operaciones fraudulentas o ciertas situaciones en el mercado de valores también está agregado a partir de ahora. Ciertas situaciones en el manejo de la información y falseamiento de datos para inversiones. Por eso sería todas las actitudes que castiga la ley del mercado de valores. Y a partir de ahí, si eso produjo un beneficio económico, puede vincularse al lavado de activos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, se agregaron más delitos, lo que hace que nuestro espectro de análisis también deba agregarse. Y el desafío va a ser cómo cada entidad dentro de su política define el hecho de evasión de impuestos. Evasión de impuestos, porque el Código Penal habla en la evasión de impuestos que depende de la cuantía, tendría que ser una gran cuantía, habla, ¿verdad? La evasión o la diferencia entre lo que declaró el fisco y lo que en realidad después el organismo supervisor, en el caso la SED, pudo detectar. A ver, Norma pregunta, ¿contrataciones públicas es auditada también sobre este tema? En realidad, contrataciones públicas no es un sujeto obligado, ¿verdad? Establecido en la ley de antilavado, pero sí fue asumiendo varias buenas prácticas y justamente una de ellas tiene que ver mucho con lo parecido al registro de personas jurídicas, ¿verdad? En cuanto a que también han sacado unas disposiciones en las cuales obligan a identificar fehacientemente quiénes son los propietarios de las empresas que proveen al Estado y una exigencia de presentar una declaración jurada patrimonial. Yo como parte de una entidad del Estado les digo que trajo bastante dificultades en llamados que ya se hicieron y que se atrasaron muchísimo. ¿Por qué? Porque les costaba un poco a los dueños de las empresas proveedoras del Estado transparentar su situación, vamos a decir, en cuanto a estas declaraciones juradas. En otras palabras, tardaron un poquito más. Hay otro micrófono, creo que abierto. Entonces, no sé si contesto tu pregunta, Norma. No es sujeto obligado la Dirección de Contrataciones Públicas, pero sí, como les digo, están aplicando varias buenas prácticas con el fin de transparentar a quiénes son las empresas que proveen al Estado y evitar de que se utilicen empresas de fachada, que eso después ya puede llevar a otro tipo de delitos. Otro punto importante también antes de pasar, que se agrega como delito precedente y que no era muy claro anteriormente, la producción de documentos no auténticos, porque hablaba de todo lo que se podía hacer con el tema de la informática, los falseamientos de datos y demás, y que eso me dé un beneficio económico, ¿verdad? Pero no así la producción, así tal, porque es un delito la producción de documentos no auténticos y la producción de documentos auténticos de contenido falso, que es bastante amplio, todo lo que es las falsificaciones y todas las artimañas que se utilizan en algún proceso judicial o en algún proceso más. Acá me vuelve a preguntar Norma, creo que agregó un poquitito más, ¿verdad? Por este tema de salud pública. Sí, por eso. De repente lo que se reclamó a contrataciones públicas es el hecho de que no se haya dado cuenta o que no haya tomado de repente medidas en este caso, pero ellos tienen su alcance y su limitación en cuanto a lo que pueden llegar a hacer. Y ahora lo que están, como les digo, están haciendo es identificar a las personas físicas que están detrás de las empresas que proveen al Estado.
Bueno, entonces no sé si quedó claro alguna pregunta más sobre los delitos precedentes. Es muy importante esto porque nosotros tenemos que entender que es cuando vamos a reportar a la CEPRELAT, aparte de reportar el hecho de no contar con documentación, tendríamos que tener también cierta idea de acuerdo a la actividad que realiza la persona, sea el socio o el cliente, o de repente investigaciones abiertas, antecedentes que tengan, de qué podría, siempre hablamos de presunción, ser la fuente del dinero que está operando con nosotros y del cual no lo puede justificar fehacientemente. O se niega a presentar documentación. Entonces, para que sea más completo nuestro reporte y sea más útil para la unidad de inteligencia financiera, en este caso la CEPRELAT, entonces debemos manejar nosotros cuáles son los delitos que según el Código Penal pueden producir beneficio económico y ese dinero que produce ese beneficio económico, ese es un dinero sucio que en alguna parte se necesita colocar, esconder, lavar, en síntesis, blanquear ese dinero. Por eso ahora el espectro se abre bastante. Néstor me dice, escucha muy bajo el audio. Yo creo que puede ser su señal de internet o me avisan si hay otro caso parecido, así vemos si no es también mi señal. Bueno, siguiendo un poco, la última ley, la ley 6.497, que vamos a verla, esta viene a modificar varias disposiciones de la ley 1015 y de su ley modificatoria, la 3783 del 2009. Entonces, es muy importante las modificaciones que realizó, ¿verdad? Porque el enfoque cambia totalmente. La idea de la prevención y de la lucha contra el lavado de activos justamente ahora es la administración y la gestión de los riesgos, ¿verdad? De que identifiquemos cada persona, cada socio, cada cliente que opera con nosotros, qué nivel de riesgo representa para mi entidad operar con esa persona, de acuerdo a unos factores que vamos a ir viendo. Y entonces los controles que voy a realizar, los documentos que le voy a pedir, todo está supeditado a su nivel de riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. No confundir con riesgo crediticio ni riesgo operativo. Hablamos de los riesgos de lavado de dinero. El riesgo de que utilicen a mi entidad o alguno de los productos que se ofrecen para movilizar dinero de dudosa procedencia. Entonces, el enfoque cambia bastante y lo que yo siempre insisto, ahora vamos a tener que olvidarnos de los famosos $10,000 que figuraban en la ley 1015, que teníamos como referencia y que servía para una referencia de control que teníamos. Yo muevo menos de $10,000 y me piden los documentos básicos. Paso $10,000, ahí me van a pedir todos los documentos. Entonces ahora los controles y los monitoreos van a tener, y justamente eso va a llevar a que tengamos que preparar una matriz de riesgo. Vamos a ir viendo todo lo que vamos a necesitar a partir de este cambio. Bueno, si es PEP, me dice Miñón, ¿te referías a cuál de los puntos que estábamos viendo, Miñón? Si es PEP, como ustedes saben, tenemos una resolución específica de la CEPRELAT, ¿verdad? Y el hecho de ser PEP es muy importante también. Está bien también la acotación que me hace de Miñón. El ser PEP, ¿qué era el PEP? Persona expuesta políticamente. Las personas que ocupan cargos públicos importantes o de decisión o de manejo de fondos. En la resolución de la CEPRELAT dejan bien claro ahora quiénes son los PEP. El hecho de que yo sea PEP no significa que soy un bandido, no significa que ya estoy cometiendo un delito. ¿Qué significa que yo caiga dentro de la franja de los PEP? Que me deben controlar más, me deben monitorear más. En mi caso, yo tengo un cargo, ¿verdad?, en la Dirección Nacional de Aduanas y de por sí, si vamos a tomar en cuenta antecedentes, investigaciones de corrupción, de por sí en la entidad donde estoy operando de seguro estoy ya como PEP, desde el momento que ocupo el cargo, pero eso no hace de que yo
ya sea una persona que deba ser reportada a la CEPRELAT, significa que deben controlar, estar atentos a todos los fondos que yo acerco a la entidad con la que estoy operando, previendo, tratando de evitar de que no sea un dinero, ¿verdad?, producto de cohecho, producto de lesión de confianza, producto de corrupción, ¿entienden? Por eso está bien también lo que explicó, la pregunta que hizo Miñón. El ser un PEP no es un delito de por sí, no es un error, sino que finalmente es un nivel en el cual deben controlar un poco más. Y siempre nos preguntamos por qué era una obligación que está establecida en las resoluciones de la CEPRELAT. Lo más seguro que es por el nivel de corrupción que existe, en el que siempre hay que tomar muchos recaudos cuando operas con un funcionario público y si es el funcionario público también con un cargo importante. Y también otro punto interesante, que ahora que está previsto el tema del enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias, se abre un abanico más para que tomemos todas las precauciones que se puedan ver. Entonces, ese es el enfoque que se hace ahora en la modificación de la ley. Va y viene el audio, dice Félix. Yo creo que es la zona donde está Félix probablemente, porque es uno de los que se da más con él, ¿verdad? Y bueno, entonces todo esto trajo consigo estos nuevos paquetes de leyes, trajeron consigo unos nuevos cambios. Entonces cada sector tiene una nueva resolución. La del sector cooperativo tardó bastante, llevó su tiempo y es una resolución bastante completa, ¿verdad? Bastante completa, que tuvo en cuenta ciertas particularidades del sector, ¿verdad? Que a veces es muy diferente al financiero, muy diferente al sector de seguros. Entonces, se tuvo en cuenta la resolución 156, es muy reciente, porque sabemos que ya para el sector financiero el año pasado salió la reglamentación, para el sector asegurador también, y trajo también los mismos cambios. Cambiaron un poquito el enfoque de la... A ver, dice Diego Toledo, lo que es complicado con los PEP es que te completen correctamente el formulario. Sí, ese es un punto también en cuanto a la identificación y hablan las reglamentaciones de que tendría que la CEPRELAT proveernos un sistema o una base de datos y es ahí donde todavía tenemos eso pendiente. Hay muchas entidades que ya van trabajando, hay otras que pagan ciertos servicios de empresas que le brindan esa base de datos, porque a veces le conocemos a Germán Sonetti, que ocupa el cargo en investigaciones aduaneras, pero no tenemos los datos de cónyuge, no tenemos los datos de hijos, los datos de padres, los datos de hermanos, y entonces el segundo grado, arriba, abajo, superior, inferior, y vamos a decir a los costados, y vamos a tener que ir a eso, entonces es un espectro grande de información que necesitamos. Y no siempre contamos con esos datos, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, así como dijo Miñón ahí en el chat, eh, nos limitamos a la declaración que realiza en su formulario y a la base de datos que podamos tener, sean datos públicos o datos privados, si es que lo estamos pagando, porque hay empresas que proveen ese servicio, ¿verdad? Entonces ahora ya vamos a ir entrando un poco en lo que es la parte administrativa en cuanto a lo que hace esta resolución de CEPRELAT y el sector cooperativo, pero que mucho cambio, capaz que vamos encontrando no con los otros sectores, pero vamos a tratar de también mencionar a los demás sectores, porque sé que nuestro auditorio es bastante variado hoy, ¿verdad? Y eso es importante porque yo siempre digo que vamos aprendiendo todos y muchas veces de las particularidades de cada sector. Este punto, la autoevaluación de riesgos, es uno de los primeros puntos que establece la resolución, tanto la 156 como las otras resoluciones de los otros sectores. ¿Qué es la autoevaluación de riesgo? Es un ejercicio que debemos realizarlo desde dentro de nuestras entidades para que nosotros mismos podamos darnos cuenta e identifiquemos cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos. Cuáles son, de acuerdo a los factores que vamos a ir viendo,
el nivel de exposición que tiene la entidad, por los tipos de socios con los que trabajo, por los tipos de clientes con los que trabajo, por las actividades que realizan, la zona geográfica donde operan, la zona geográfica donde tengo mis sucursales, porque eso hace muchas veces que eleve. Aquí en Casa Matriz, para poner un ejemplo, en Casa Matriz estamos cumpliendo con todo lo que establece las reglamentaciones, pero ¿qué pasa? Tenemos sucursales en zonas fronterizas de alto riesgo y donde por la distancia sabemos que toda nuestra confianza está depositada en el jefe de esa sucursal, en el gerente de esa sucursal, en el jefe de esa agencia, que también debe cumplir con todo lo que estamos cumpliendo en Casa Matriz, pero en una zona donde hay mucho narcotráfico, en una zona donde puede haber mucha corrupción pública, donde puede haber muchos delitos vinculados a piratería, además, ¿verdad? Entonces, donde la situación de ese sector y la situación de Casa Matriz son muy diferentes. Entonces, eso es importante que quede plasmado en un documento, porque este ejercicio, la autoevaluación de riesgo, es un documento que se debe elaborar en el comité de cumplimiento, en el comité de prevención de lavado, como es la nueva denominación que recibe, y debe estar aprobado esto por el Consejo de Administración de la cooperativa y también por el directorio, porque es desnudar un poco nuestra situación con relación a cómo estamos en la prevención del lavado de activos, cuáles son los riesgos, el nivel de exposición y la probabilidad de que pueda afectarnos. La probabilidad y el grado de impacto que vamos a tener. Y este documento, la autoevaluación o este ejercicio, para el sector cooperativo habla de que debe realizarse cada 2 años, como mínimo. Y la metodología implementada también para evaluar debe revisarse cada 4 años. Porque las metodologías normalmente y en la mayoría de los casos lo que hasta ahora yo creo que se ha utilizado en muchas de las entidades es el conocimiento de mercado para hacer nuestra autoevaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque una deficiencia que existe a nivel país es el hecho de que contamos con pocas estadísticas de los sectores económicos, de los rubros industriales. Entonces, para hacer comparaciones y análisis cualitativos, cuantitativos, entonces a veces no tenemos tantos datos. Entonces, la mayoría lo que hace es utilizar el conocimiento de mercado que tiene para ir elaborando su autoevaluación de riesgos, y esto es muy diferente de una entidad a otra. Así que no, el hecho de que la mía sea muy parecida a la tuya puede ser coincidencia, porque no tenemos las mismas situaciones, el mismo ambiente de control interno. Entonces, es muy importante empezar por este ejercicio cuando van a empezar ahora a aplicar la política enfocada en el riesgo, enfocada en la administración de los riesgos. Justamente Jorge pregunta si existe una matriz estándar. En realidad, podemos definir una matriz estándar a los factores mínimos que la resolución nos exige ponderar, porque en eso sí hay diferencias, ¿verdad? Para el sector financiero hay mayor número de factores, el enfoque también es un poco más profundo, y para cómo salió la resolución 156, da los factores principales. Entonces, al tener los factores, cada uno va haciendo su matriz, va elaborando y va ponderando, como les digo, utilizando de repente la metodología de conocimiento de mercado o alguna referencia más que podamos tener o datos estadísticos que podamos conseguir. Entonces, la matriz estándar siempre va a ser la que maneja los factores mínimos, los factores básicos, que vamos a ir viendo justamente aquí en las diapositivas posteriores. Factores de riesgo. Nosotros, ¿qué hicimos ya en el primer paso? Vimos los riesgos, escribimos, identificamos cuáles son los riesgos a los cuales está expuesta nuestra entidad. Y a partir de ahí, entonces, vamos viendo y tomamos estos factores para ponderar. Y para las cooperativas, habla del primer factor, el tipo de socio o el tipo de cliente sería en el caso de las otras entidades.
y su actividad económica. Entonces, ver qué riesgos están asociados a personas físicas, personas jurídicas, si es que operamos, ¿verdad? Ustedes saben que en las cooperativas la mayoría de las operaciones o la gran parte de nuestros socios son personas físicas. También hay organizaciones sin fines de lucro que entran dentro de lo que es jurídica. Entonces, definir el riesgo que está asociado al tipo de socio, al tipo de cliente que tengo, a su actividad, a su ocupación o a su profesión, porque eso es lo que también tenemos que definir bien. ¿Cuáles de estos datos son los que vamos a ponderar? Porque a veces tenemos el dato de la profesión, pero ¿qué pasa? Existen muchos falsos positivos en el sentido de que hay muchas personas que no ejercen su profesión, realizan una actividad diferente. Como mi caso, vamos a poner otra como ejemplo, ¿verdad? Yo soy contador, yo no ejerzo la profesión, cumplo otras actividades, ¿verdad? Me dedico a la docencia y estoy en otro cargo público. Entonces, por eso es importante definir exactamente si va a ser la actividad, la ocupación, la profesión, lo que vamos a ponderar. Y ponderamos, de acuerdo a eso, qué tan riesgoso es para mí, según su tipo de actividad, según el tipo de socio, el tipo de cliente. Y un punto muy importante porque nos encontramos ahora con muchos clientes o socios que ya operan de hace tiempo, los antecedentes de su comportamiento, que es muy importante también en el momento en que vamos a ponderar, a calificar a los tipos de socios o tipos de clientes y su actividad económica. Entonces, este es el primer factor obligatorio dentro de la matriz estándar, como me preguntó Jorge, que debemos ponderar, que debemos calificar. Entonces, cada entidad define sus niveles para calificar, pero siempre tratando de que eso pueda estar conectado a un nivel de riesgo bajo, medio o alto. Entonces ahí se hacen las cuantificaciones de las ponderaciones. Lo voy a hacer del 1 al 3, del 1 al 9, y voy dándole diferentes calificaciones, voy dándole calificaciones intermedias también, porque a veces cuando es muy corta el esquema o la tabla, también trae consigo de que muchos caigan en ciertos cuadros o en ciertos niveles de riesgo y que si era un poco más exacta la calificación, la ponderación, podría llevarlos a otro tipo de riesgo, ¿verdad? No sé si se entiende esa parte. El hecho de que sea muy cortito mi tabla de puntuación, pero ya depende de cada entidad. Si lo quiere hacer simple o lo quiere hacer o complicar un poco más, complicar en el sentido de abrir más factores, no, ya es una decisión interna. También otro punto que se pondera o se califica es los productos y servicios que yo ofrezco y el nivel de riesgo al cual exponemos a la entidad con ese tipo de servicios que ofrezco. Aquí, como le había dicho, estamos un poco enfocados a las cooperativas, ahorros, créditos, tarjetas de crédito, ¿verdad? Y la ponderación la tenemos que realizar de estos productos y servicios desde el inicio o durante la relación financiera con el socio, o en este caso con el cliente, ¿verdad? Entonces tenemos que definir en el crédito qué tanto está expuesto la entidad cuando concede un crédito. En los ahorros, que son los depósitos y las extracciones, qué tan expuestos estamos. Y con las tarjetas de crédito, en el uso continuo, el uso y repago. Entonces, ciertas situaciones que se van dando y en las cuales voy calificando, ¿verdad? Y acá hacemos justamente una acotación con referencia a estos tres productos que se pusieron como ejemplo, ¿verdad? El hecho de las cuentas de ahorro, para ser sincero, siempre las cuentas de ahorro van a tener mayor riesgo. ¿En qué sentido? En el sentido de que un instrumento financiero, ¿verdad?, que tiene una facilidad de apertura, aquí nos referimos a las cooperativas, también la realización inmediata de operaciones, especialmente en la modalidad de caja de ahorro a la vista, depósitos, extracciones, depósitos y extracciones sin límites, entonces se puede utilizar fácilmente como una cuenta corriente. Y el manejo también del efectivo que se puede realizar a través de este medio. Con los CDA, los depósitos a plazo, también pueden darse situaciones llamativas o situaciones sospechosas que hay que investigar. De repente, ejemplos podrían ser, y donde hay riesgo,
con los plazos fijos, el endoso de los cupones, el fraccionamiento de los montos, ¿verdad? En vez de hacerlo en uno o en dos contratos, lo hacemos entre uno o dos familiares o tres o cuatro personas y fraccionamos los montos para buscar que el monto pequeño sea llamativo. También la renovación automática de los certificados, que muchas veces no vemos por mucho tiempo a los ahorristas, porque vence el contrato, se vuelve a renovar automáticamente, entonces no hay esa necesidad o esa obligación de que se presente a la entidad a saber qué puede él, qué hace ahora, cuál es su actividad, una actualización de datos. Y los rompimientos de plazo también, los rompimientos anticipados, que como ustedes saben, eso tampoco es un delito, no es un pecado, pero tiene que tener siempre alguna argumentación. Y cuando se da muy repetitivo el rompimiento de los plazos de los CDA, entonces ya tendríamos que ver cuál es el nivel de riesgo, cuál es la actividad que realiza la persona y si eso tiene su justificación. Entonces, ¿dónde está, vamos a decirle, el mayor riesgo cuando recibimos el dinero? Y porque nos obliga también a saber de dónde provino, cuál es el origen de ese dinero que lo estamos recibiendo para depósito en una cuenta. Pero eso no quiere decir que en el crédito también no haya riesgos. Solamente que hay, vamos a decir, un mediano riesgo de que pues, se pueda utilizar para el lavado activo de los créditos. Pero existen riesgos porque se puede utilizar los créditos de repente para justificar inversiones ilícitas. Yo no necesito el crédito, pero como tengo algo que no estoy pudiendo justificar, el origen con el que compré este vehículo lujoso, esta propiedad, y entonces voy y quito un préstamo que no necesito. Entonces ahí yo lo estoy utilizando a la entidad. ¿Por qué es de menor riesgo de ahorros? Por el hecho de que se realiza un análisis de crédito, se solicitan muchas documentaciones y eso hace que baje el riesgo, ¿verdad? Pero como les digo, el riesgo existe siempre. El riesgo, tenemos que aprender a convivir con el riesgo, porque en realidad el riesgo se puede eliminar. Pero ¿en qué momento se elimina totalmente el riesgo? Si cerramos nuestra empresa y nos vamos. Si queremos seguir operando en el mercado, tenemos que saber convivir con el riesgo. También se podría utilizar los créditos para demostrar supuestos endeudamientos, ¿verdad? De que ustedes me vean y estoy endeudado hasta el cuello, con varios créditos, y que puede ser una fachada solamente, ¿verdad? Porque después vos te pones a calcular la cantidad de cuotas que tiene que pagar mensualmente de todos esos créditos que está quitando y te das cuenta que necesita una alta liquidez para cumplir con esos. Y si nunca tuvo atrasos, puede ser una fachada que se está utilizando para demostrar un supuesto endeudamiento. O también para capitalizar empresas legítimas, ¿verdad? Una empresa que ya está en el mercado, la adquirimos, puede ser con dinero sucio, y después pedimos créditos para ir capitalizando la verdad. Donde no siempre me preguntan cómo hice yo para comprar la empresa, sino que más bien, hola, hay un micrófono. Bueno, cancelación anticipada de créditos en corto tiempo, dice Julio César. Va igual al hecho del rompimiento de los plazos también. Si tiene una explicación lógica, si va de acuerdo a la actividad comercial de mucha rotación del socio, de la persona, entonces en esos casos, y que pueda estar también eso, la liquidez para cancelar ese crédito, si que pueda estar demostrada, entonces no hay ningún problema. El hecho es cuando se vuelve muy, muy repetitiva y no encontramos una explicación lógica o con los documentos tampoco en un análisis rápido que realicemos. Justamente Félix hizo la misma pregunta, sacar préstamo y pagar en menos tiempo. ¿Por qué una señal de alerta a la cancelación anticipada de crédito? Porque si yo no estaba necesitando ese crédito, y como les dije, era solamente para justificar alguna inversión ilícita que tuve o algún dinero ilícito que tengo, entonces como yo no necesito ese crédito, lo que hago es pagarlo rápido. Eso es si pensamos mal. Y si pensamos bien, es un negocio comercial con alta rotatividad. Entonces le conviene pagar antes, ahorrarse intereses. Por eso que siempre tratamos de ir a las dos puntas, de pensar bien y confiar en la persona, nuestro cliente, nuestro socio, o también ir a la otra punta de desconfiar, ¿verdad? Que también nuestro trabajo nos obliga a veces a eso,
a de qué puede haber atrás de eso, ¿verdad? Dentro del pago anticipado. Quiere ahorrarse intereses, quiere adelantar sus cuotas, o en realidad quiere pagar rápidamente para de nuevo después ser sujeto de crédito y seguir con su intención de armar una fachada. Julio César dice operaciones de personas ligadas a la política u otras entidades sospechosas. También son sujetos de riesgo. Sí, eso se define, como ustedes saben, el PEP es una persona de alto riesgo, eso está definido, no pasa ningún análisis en la matriz. Y también hay ciertas actividades que son muy proclives al manejo. ¿Dónde está el mayor riesgo? En las actividades que manejan mucho efectivo. Esa es la verdad. Las actividades que manejan mucho efectivo, ¿verdad? Porque ahí se pueden mezclar fondos lícitos con fondos ilícitos. Entonces, hay ciertas características que se tienen que ir definiendo. Continuamos. El otro factor que habla de la resolución 156 para las cooperativas, los canales de distribución. ¿Qué son los canales de distribución? La forma como nosotros tenemos contacto con las personas, con nuestros socios, con nuestros clientes. Entonces tenemos que definir qué tan riesgoso es operar en ventanilla. Desde el punto de vista del riesgo de lavado, ¿verdad? Porque ahora mismo, ¿cuál es el de mayor riesgo por el tema del COVID? Operar en ventanilla, ¿verdad? Por el contacto y todo lo demás, el manejo del dinero, del billete y compañía. No, si tomamos en cuenta los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿qué tan riesgoso es operar en ventanilla con el socio? A través de la web, donde no le vemos, no vemos el rostro, donde sabemos que es el usuario que le dimos a Germán Sonetti, pero qué certeza tenemos que el que está detrás de la pantalla es Germán Sonetti, o alguien que está operando con el usuario Germán Sonetti. También otro canal para operaciones es el ATM, los cajeros automáticos, ¿verdad? Sería ATM. Y también los giros bancarios, que ya varias entidades cooperativas, ¿verdad? A través de convenios con entidades bancarias tienen ese servicio y brindan ese servicio a sus socios, de poder hacer transferencias de su cuenta de la cooperativa a la cuenta de otra persona en un banco de plaza, ¿verdad? Un banco local. Entonces, son todos los canales y de los cuales tenemos que nosotros analizar qué tan riesgoso es, y eso lo define cada entidad. Uno de los puntos principales, ¿verdad? La zona geográfica. Y acá, ¿qué es lo que identificamos? Las zonas del país donde está ubicada la matriz de nuestra entidad, donde están ubicadas las sucursales, donde se ofrecen o se utilizan nuestros productos financieros, es decir, donde se operan, donde el socio o el cliente realiza su actividad económica y va generando los ingresos con los cuales va haciendo pago de sus créditos, haciendo depósitos de sus ahorros. Los índices de criminalidad también, ¿verdad? Que como ustedes saben, habría que ver si hay algunas estadísticas actualizadas, pero normalmente sabemos que ciertas zonas fronterizas, si nos guiamos por la cantidad de asesinatos, hay un micrófono, hay de nuevo un micrófono habilitado. Hay otras zonas donde de repente por las incautaciones de narcotráfico, de contrabando o de delitos de marca, piratería, pueden ser zonas de mayor riesgo, y esos índices están a nivel público o por prensa. Y las disposiciones gubernamentales. ¿Por qué acá pusimos las disposiciones gubernamentales? Porque para este punto específico de zona geográfica, ustedes saben que existe un documento, la Estrategia Nacional de Lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Es un documento eso que fue actualizado por decreto en el año 2018, y ahí establece cuáles son las zonas, según un análisis que se ha realizado en una mesa de análisis, cuáles son los departamentos geográficos más riesgosos. Y ella habla de Alto Paraná, habla de Itapúa, habla de Canindeyú, como los puntos de mayor riesgo. Entonces nosotros vamos a tomar estas disposiciones gubernamentales y solamente esos departamentos y las ciudades de esos departamentos tomar como mayor riesgo. Y todas las demás son riesgo bajo, o las vecinas a las que la estrategia nacional habla,
vamos a decir, las ciudades vecinas, esas sean riesgo medio. Estoy dando un ejemplo, pero justamente estas disposiciones gubernamentales son importantes, porque anteriormente, ¿cómo hacíamos con el tema de la zona geográfica? Tomamos todas las ciudades fronterizas como riesgosas. Me olvidaba Mumbai, me olvidaba Mumbai que como ustedes saben por el tema de producción de estupefacientes y demás, y también como una zona de tránsito, tiene sus riesgos. Sí, justamente dice Miñón, la estrategia nacional de lucha contra estos delitos. ¿Verdad? Ese es un documento que está previsto, capaz que pueda enviarle ese documento a la gente de la cooperativa junto con este material y otros documentos importantes más para que después le puedan reenviar a ustedes y puedan tener estas informaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos dónde están nuestras sucursales, dónde está nuestra matriz, dónde activan los socios sus actividades económicas, índices de criminalidad también podemos tomar en cuenta y las disposiciones gubernamentales para definir los niveles de riesgo. ¿Qué zona es más riesgosa que otra y donde nosotros tenemos o participación o presencia? Bueno, hasta ahí llegó, eso eran los factores que hacen a una matriz, que es lo que Jorge Aguilar creo que había preguntado, ¿verdad? Esa es la matriz básica, donde se le pueden ir agregando otros factores, y el sector seguros y el sector financiero tienen más factores, se desglosan más a partir de estos factores a otros, vamos a decirle, subfactores que también deben ponderarse, ¿verdad? Entonces ya se vuelve un poquitito más complejo. Ahora vamos a la estructura. ¿Qué es lo que cambió en la estructura de cumplimiento que exige esta resolución a las cooperativas, ¿verdad? Principalmente. El CONAT, que sería el Consejo de Administración, es el responsable de implementar efectivamente el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este es un punto importante y nuevo porque define exactamente quién es el responsable y quita un poco ese peso que hasta ahora pensábamos que era solamente el oficial de cumplimiento. No, este tema de lavado es el problema del oficial de cumplimiento que se ve a él para conseguir los documentos. Para esta resolución habla de que los directivos, el consejo directivo, es el responsable de que se implemente, de que se cumpla lo establecido en el manual de política y procedimientos. Además, dice que el comité de prevención de lavado de activos, lo que anteriormente llamábamos comité de cumplimiento, va a ser coordinado por el oficial de cumplimiento. También establece ahora claramente eso, que el que va a encabezar es el oficial de cumplimiento. Y pide como mínimo un miembro del consejo de administración y ha sacado una limitación. Y otros empleados de primer nivel gerencial. ¿Qué significa? Que entonces limita a los gerentes a ser miembros del comité de prevención, ¿verdad? Y si hay de repente un jefe inferior que no tiene el rango de gerencia, entonces ya lo limita más, ¿verdad? Y a otros, hay casos en los cuales en alguna entidad yo he visto que están también como miembros del comité de prevención, tipo en calidad de asesores, porque tampoco son directivos, no son funcionarios, pero tienen experiencia y están ayudando, ¿verdad? Entonces ahora habría que analizar cómo se va a manejar estos casos, ¿verdad? Y deja de nuevo constancia que no pueden formar parte del comité de prevención lo que ocupan los cargos de control. Es decir, Junta de Vigilancia, que es el órgano electivo que tiene la responsabilidad de controlar, u otro órgano de control, en este caso la auditoría interna, para las entidades que tengan. Entonces, ese es el cambio que existe para el comité de prevención. El oficial de cumplimiento también ahora insiste mucho con el tema del nivel gerencial. En el caso de las cooperativas tipo A, tiene que tener la categoría de gerente de primer nivel gerencial y depender orgánica y funcionalmente del consejo de administración. Eso igual que las otras entidades en las cuales depende directamente del directorio y donde se deben cumplir estos pasos, ¿verdad? Y la del tipo A solamente puede dedicarse a esta actividad de cumplimiento. A ver, Diego Toledo dice cumplimiento de responsabilidad de todos y principalmente con el área comercial, que es quien tiene contacto con el cliente para la obtención de documentos. Es cierto, esta es una realidad, ¿verdad? La de que debemos trabajar todos juntos, cubrirnos la espalda y cuidar a nuestra empresa todos juntos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa?
que esto lo sabíamos siempre, pero a veces el compromiso de una persona a otra difiere. Y ahora con el hecho para las cooperativas de que deja claramente quién es el responsable, que es el Consejo de Administración, hará que de arriba se exija que se cumpla todo esto. Y si de repente no se realiza, entonces habrá que ver quién es el responsable, ¿verdad? Pero para los órganos supervisores va a ser el Consejo de Administración, el directorio van a ser los directores, ¿verdad? Entonces, este oficial de cumplimiento exige que sea un profesional acreditado y no puede desempeñar otras funciones que tengan conflicto de intereses. Este es para el caso de las tipo A específicamente, porque en muchas entidades el oficial de cumplimiento a la vez es el gerente de ahorros o es el gerente de captaciones. Y en ese caso, él va a captar y él se va a controlar a sí mismo. Está siendo juez y parte. Por eso es que para las tipo A tiene que dedicarse exclusivamente a los temas de cumplimiento. Para tipo B y tipo C da todavía ciertas excepciones, pero que son ya mínimas, ¿verdad? Porque lo ideal es que sea una persona que se esté dedicando todo el tiempo a realizar las tareas preventivas, monitoreo y demás, ¿verdad? Y un punto que también esta resolución trae, que la designación del oficial de cumplimiento puede ser objetada tanto por INCOP, que es el organismo supervisor, como por la CEPRELAC, que en otros tiempos, ¿verdad? Daba la potestad a la entidad y la responsabilidad también de que si nombraba a alguien y no estaba suficientemente preparado, bueno, era un riesgo que corría la entidad. Ahora esta resolución establece de que puede, si no convence INCOP o no convence la capacitación que tiene esta persona, su perfil, entonces devolver el nombramiento, objetarlo, solicitar mayor capacitación, tomar alguna medida, pero no aceptar de buenas a primeras a una persona que no tiene el perfil que se necesita o que se busca para prevenir realmente. También en el artículo 18, aparte, ya vimos en la anterior diapositiva que hablaba del Consejo de Administración como responsable, el artículo 18 habla también específicamente de la gerencia general o su equivalente, juntamente con el Consejo de Administración, que son los responsables de implementar el sistema de prevención. Este artículo ya baja un poco más la responsabilidad también a quien, al gerente general, que en el ámbito administrativo normalmente supervisa todas las actividades, recibe todos los reportes, entonces también tiene una responsabilidad en la implementación efectiva de todo lo que es prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. Y los gerentes o las personas responsables en las unidades operativas tienen también la responsabilidad de cumplir en el ámbito de su competencia. Aquí ya nos referimos a los famosos encargados de cumplimiento, que normalmente son los gerentes de sucursales, los jefes de agencia, los responsables operativos, entonces que tienen la responsabilidad en su ámbito de que se cumplan las medidas de control. Entonces se trató en esta resolución de dejar bien en claro las responsabilidades, porque eso faltaba. Y que entendamos, así como dijo Diego, de que es una responsabilidad de todos. La debida diligencia también es una obligación que está establecida ahora en la nueva ley. ¿Qué es lo que es la debida diligencia? Que ya lo veíamos en otras resoluciones. Todos los procedimientos que hagamos, todos los controles que hagamos sobre información y documentación que nos presentó la persona y que necesitamos verificar para veracidad, coherencia y si se puede referenciar. Entonces tiene tres etapas o se definen tres etapas de la debida diligencia. La identificación, que es conseguir la información cuando iniciamos la relación con el cliente, en el caso de la apertura del producto, de una cuenta o el caso de seguros, cuando habilita una póliza. Y luego de tener esos datos, poder realizar un perfil previo, va a ser en este caso, ¿verdad?, del socio y si hay un beneficiario final también, ¿verdad? La verificación es la segunda etapa en donde ya nos encontramos con la obligación de verificar la información que nos dieron en la otra etapa. A ver si es veraz, a ver si se puede referenciar. Y en el caso de las operativas, da ahora claramente la instrucción de que cuando se debe realizar sí o sí la verificación de la información recibida en su momento, cuando
utilice un producto financiero. Es decir, todas las veces que vaya renovando un CDA, una caja de ahorro o solicitando un nuevo crédito, con el objetivo de que se hace esta comprobación de asegurar de que se haya debidamente identificado a la persona. Acá deja un poco claro el sentido de que, porque siempre en muchas capacitaciones en cooperativas era la pregunta, ¿en qué momento le pedimos todos los documentos de su ingreso y demás? En la admisión, llena un formulario, se hacen ciertas referenciaciones y se asocia a la persona. Entonces, según esta resolución, en ese momento tenemos que contar con datos. La identidad completa del socio. Y en la segunda etapa, cuando empieza a utilizar un crédito, una tarjeta o un ahorro, ahí pedirle más información y verificar los datos que presentó en su momento en la admisión. Y la tercera etapa es el monitoreo, que normalmente está a cargo del equipo de cumplimiento. ¿Cuál es el objetivo principal del monitoreo? Verificar que las operaciones y todos los productos que está utilizando contigo sea compatible con su perfil de ingreso, sea compatible con la información que te ha entregado. Así de simple. Entonces, todo ese esfuerzo del agente comercial, como decía Diego, en conseguir la información, eso debe tener su sustento de control interno en el monitoreo que realizan el equipo de cumplimiento, el oficial y si tiene un equipo de personas que analizan con él. También da una opción de poder realizar un régimen simplificado de debida diligencia, pero se tienen que dar unas condiciones y eso es importante dejar bien en claro. Las medidas simplificadas se les va a aplicar solamente a los socios que tienen riesgo bajo, pero no solamente que tengan el nivel de riesgo bajo, sino que también tienen que hacer las situaciones de sus operaciones mensuales no superen el equivalente a 3 salarios mínimos legales vigentes. Y si se da esa conjugación, nivel de riesgo bajo con relación al lavado de activos y sus operaciones no superaban 3 salarios mínimos legales vigentes, entonces en este caso se llena el formulario de identificación del socio y se le exige una copia del documento de identidad para simplificar el tema de las documentaciones. En cambio, si ganan más de 3 salarios mínimos legales vigentes, pero no superan los 6 salarios mínimos, entonces ya en esta franja se debe solicitarle su constancia de ingreso. Yo creo que esta medida de régimen simplificado, lo más probable es que se aplique rápidamente con los ahorros, en el sector de ahorros. Porque en el sector de créditos existe un reglamento de créditos, ¿verdad?, que va a tener que actualizarse a estas condiciones en todo caso. O de lo contrario va a llevar muchos cambios. Por eso yo creo que la inmediatez va a ser aplicar este régimen simplificado con las operaciones de ahorro. Para el monitoreo transaccional también, ¿qué exige? En un sistema informático que debe contar la cooperativa. Alertas automatizadas. Los controles manuales sabemos que salvan muchas situaciones, pero nos exige alertas automatizadas que nos ayudan a monitorear adecuadamente las operaciones y poder darnos cuenta en forma oportuna. No cuando ya explotó la bomba, cuando ya se abrió una investigación en la fiscalía, cuando ya la CEPRELAT nos está pidiendo información. Recuerden que la tarea principal que tenemos como sujeto obligado es prevenir, tratar de que no suceda. La ocurrencia de una alerta, que salte una alerta en tu sistema, no significa que yo voy a reportar a la CEPRELAT todas las alertas que vayan saltando. En realidad, ¿para qué la ocurrencia de la alerta te lleva a hacer un análisis, a determinar la sospecha, a buscar indicios? Pero no es que todas las alertas que el sistema te saca o que vayan a hacer reporte de operaciones sospechosas. No, es motivo de análisis. Y también es muy importante manejar la confidencialidad en los parámetros que se aplican a los sistemas de monitoreo, en el sentido de que los parámetros de hasta dónde monitorea, qué montos, las sumatorias, que sean datos que los manejen el comité de prevención. Pueden ser también los funcionarios de cumplimiento, porque son los que hacen el monitoreo, y de repente los funcionarios de informática, que son los que parametrizan el sistema. ¿Por qué? Porque a veces la forma como controlamos lo saben nuestros clientes y lo saben nuestros socios.
Decimos a veces, no, ellos no entienden estas cosas. A veces están muy bien asesorados, consultan, tienen acceso a la forma como se está controlando nuestra entidad y entonces buscan la forma de burlar. Echa la ley, echa la trampa. Por eso es que hay que cuidar muy bien los datos de cómo se parametrizan los controles internos. También algo importante que esta resolución trae es los plazos. Los plazos para las operaciones sospechosas especialmente. No puedes exceder 30 días corridos tu tiempo desde que se materializó la alerta, de que el sistema te alertó para hacer un análisis, una solicitud de documentaciones. No puedes sobrepasar 30 días corridos, atender la alerta que el sistema te generó. El siguiente paso sería que una vez que se califica la alerta como inusual, hay indicios, entonces eso debe analizarse en el comité de prevención y ese comité de prevención tampoco puede sobrepasar 90 días corridos de plazo para elevar al Consejo de Administración su sugerencia, si se reporta o si se archiva, pero no puede pasar los 90 días corridos. Y si en el caso de que el Consejo de Administración autoriza enviar el reporte, el oficial de cumplimiento debe procesarlo dentro de las 24 horas siguientes, utilizando el sistema ROS web de la CPLAN. Entonces están bien establecidos los plazos. Oficial de cumplimiento o encargado de cumplimiento en las sucursales no puede pasar 30 días corridos de haber intentado hacer una acción con relación a la alerta que el sistema generó. El comité de prevención no puede superar 90 días corridos para elevar su sugerencia al consejo y si la decisión es autorizar el ROS, el envío del ROS, reporte de operación sospechosa, a la CEPRELAT, entonces a partir de ahí se debe ya enviar 24 horas de ese plazo. A ver un poco, también exige una identificación en el ámbito administrativo nueva, vamos a decir, para las cooperativas, en el sentido de que hay que elaborar unos legajos. Ustedes saben que el conocimiento del empleado siempre estuvo. Debíamos saber el empleado si tenía otros ingresos, si realizaba otra actividad aparte de la cooperativa. Bueno, ahora se exige también la misma debida diligencia para establecer los perfiles de miembros electivos, miembros del Consejo de Administración, miembros de Junta de Vigilancia, miembros del Tribunal Electoral, de los comités auxiliares también, y los empleados, como ya le dije, eso ya tendría que años anteriores haberse aplicado ya. ¿Qué documentación es para respaldar qué datos? Es lo que se exige y es puntual. El estado civil, para también tener datos del cónyuge o del conviviente, en el caso de que sea una unión de hecho. Certificado de antecedentes judiciales y policiales. Declaración jurada patrimonial y de otros ingresos, si hay ingresos distintos a los percibidos en la cooperativa. La ventaja que tiene la cooperativa es que la mayoría de los directivos y empleados son socios. Entonces se cuenta en su carpeta de créditos con bastante información. Habría que ver si los antecedentes judiciales y policiales se piden, cada cuánto tiempo se piden, y el tema de los ingresos distintos a los percibidos en la cooperativa. Y también exige que a estas personas, miembros electivos del comité auxiliar y de los empleados, cada cierto tiempo hay que realizar la verificación en las listas prohibidas internacionales con el fin de descartar que alguno de los miembros se encuentren en ella. Otro punto nuevo que también nos exige identificar a los proveedores. ¿En qué casos? Cuando el proveedor tenga contratos o haya compras mayores a $50,000 o su equivalente en otras monedas en el año calendario. Si supera los $50,000 en el año calendario, entonces debemos abrir una carpeta a este proveedor, documento de identidad si es persona física, RUC si es persona jurídica, la identidad de los propietarios si es una sociedad, los rubros de donde brinda sus productos y servicios y la verificación que hay que realizar también con las listas internas, las listas negras, OFAC, ONU. Ustedes se dan cuenta que esta política de conocimiento de proveedores es muy parecida a la que empezó a implementar la Dirección de Contrataciones Públicas.
con el fin de transparentar, ¿verdad? Que me había preguntado, creo que Norma hace rato. Entonces también internamente a las cooperativas ahora exige también identificar, y es también esta una obligación que está para el sistema financiero y para el sistema asegurador también, de poder identificar a tus proveedores. Entonces ahora se amplía la obligación. Antes teníamos que identificar a la persona, identificar al socio, al cliente. Ahora nos pide también la identificación de nuestros directivos, empleados que ya anteriormente había y proveedores. La obligación de identificarlos fehacientemente. Otro punto importante que trae consigo esta resolución, la 156 para las cooperativas, los establece en los anexos finales los contenidos mínimos que debe contar el manual de política y procedimientos. Entonces ya debo tener esa guía porque existían en muchas entidades, yo he visto, eran manuales muy largos y otros manuales muy abreviados en los cuales se dejaban de establecer detalles importantes dentro de la prevención. Entonces ahora exigen los mínimos contenidos que debe tener. También para los informes de cumplimiento que se exigen periódicamente ahora al oficial de cumplimiento dirigido al Consejo de Administración, que es lo mínimo que debe informar ese oficial de cumplimiento relacionado a la gestión de la entidad en la prevención. También existe una guía en esta resolución de los requerimientos mínimos para los auditores internos y externos, también que es muy importante para que informen sobre datos relevantes. Y también están los criterios mínimos para la clasificación de los socios según su nivel de riesgo. Y esto es un punto importante que creo que Jorge me preguntó de lo de la matriz externalizada. Esta guía de criterios mínimos te va a servir para poder ir definiendo tu matriz internamente, ¿verdad? Porque la matriz de cada entidad es diferente una a otra. Así que lleva consigo esa particularidad. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Fue bastante participativo, ¿verdad? Les agradezco porque fueron colaborando con conocimiento y con las experiencias de cada rubro. Les pregunto, ¿hay algo que quieran acotar? ¿Algo que quedó ahí en el tintero? ¿Algo que no quedó claro? El chat está habilitado o también pueden habilitar su audio para poder. La vigencia es inmediata, ¿verdad? Para el sector cooperativo y se está hablando con la CEPRELAT para buscar una prórroga. Entonces, pero mientras que no tengamos la prórroga, colegas, compañeros, hagamos todo lo posible, todo lo que tengamos a mano para poder cumplir con lo que nos exige la legislación. Es un momento difícil en el sentido de que la evaluación de Gafilat está a la vuelta de la esquina y ustedes saben, pues ya lo hemos hablado en otras ocasiones, de que las consecuencias para el país van a ser muy graves si es que no salimos airosos de esta evaluación, porque ahora se va a medir la eficiencia de nuestras leyes y necesitamos más condenas, necesitamos más investigaciones. ROS había suficiente cantidad, entonces necesitamos mayor respuesta capaz del ámbito judicial y se está trabajando en eso, ¿verdad? Entonces, para que todos los delitos que están vinculados al lavado de activos también deban ser perseguidos, como el contrabando, el narcotráfico, y que la Cenavico también pueda seguir haciendo un trabajo que lo está llevando hasta ahora de manera, vamos a decirle, aceptable. Bueno, yo le agradezco el tiempo también, le agradezco yo también de nuevo a la Cooperativa Judicial por esta oportunidad. Hemos aprovechado, yo creo que al máximo esta herramienta virtual que tenemos, ya que no nos podemos encontrar personalmente. Y entonces, igual, como yo siempre digo, quedo a las órdenes, ahí están mis datos en la diapositiva, quedo a las órdenes para cualquier consulta dentro del tiempo y del trajín diario que llevamos, ¿verdad? Porque a estas horas estoy en la prevención de lavado y después en otras horas estoy persiguiendo tomates que entran contrabando, estoy persiguiendo aceites y demás. Entonces, tratamos de todas estas actividades profesionales, pero como yo también digo,
todo lo que tratemos de hacer para ayudar al país, para colaborar en la formalización, porque necesitamos eso. Necesitamos formalizar nuestra economía, y las entidades financieras, cooperativas, son un medio, son una herramienta importante para que busquemos la formalización. Bueno, entonces si ya no hay ninguna pregunta, les agradezco de nuevo esta oportunidad y quedo a las órdenes. Hasta la próxima.